compartir el estudio de la palabra de hoy, dado por el hermano Marcos Cabrera. Estudio en Romanos, por el hermano Marcos Cabrera. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, seguimos nuestro estudio de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 11, donde vemos el futuro de Israel como resultado del Evangelio. El capítulo 11, versículo 1 dice: «Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín». Viendo los tratos anteriores de Dios, uno estaría inclinado a preguntar, como dice Pablo en este versículo, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Pero la respuesta inmediata de Pablo es: en ninguna manera. Y como prueba menciona su propia experiencia, ya que él no fue desechado, siendo un israelita de la tribu de Benjamín. Como dice al final de este versículo, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Pablo sigue presentando más pruebas de que Dios no ha desechado a su pueblo. En el verso 2 y el verso 3 dice: «¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme?» Ahora presenta el caso de Elías, que había sentido en sus días que Israel fuera desechado, pero Dios le animó con la noticia que él tenía 7,000 hombres que no habían doblado la rodilla delante de Baal. Como menciona Pablo en el versículo 4, diciendo: «Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal». Reservado en el griego es dejar abajo, detrás, abandonar, reservar. Esta porción está llena de instrucción y es también profética en cuanto al futuro de Israel, ya que Pablo lo cita de 1 Reyes capítulo 19, versículo 18, donde dice: «Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron». Queden en hebreo es desamparar, sobrar, reservar, remanente. Elías es un tipo de los dos testigos mencionados en Apocalipsis 11, ya que vivió en días de desastrosa decadencia. Acab, el rey apóstata, y su esposa pagana Jezabel, que estaban reinando sobre la casa de Israel en ese tiempo, son tipos del anticristo y la iglesia apóstata en comunión con él. Tanto el anticristo como la iglesia apóstata buscarán matar a todos los profetas de Dios y destruir a todos sus verdaderos adoradores, y otra vez parecerá como si no hubiera en Israel ningún fiel a Dios. Los dos testigos en especial manera probarán esta tremenda condición de decadencia, pero Dios nos asegura que Él tendrá luego, en aquellos días de oscuridad, un remanente fiel en Israel, como en tiempos pasados, así en el presente, como dice el versículo 5, así también, aún en este tiempo, o en esta ocasión u oportunidad, ha quedado un remanente, un resto escogido, seleccionado por gracia. Siempre ha habido una elección de esta nación escogida. Algunos siempre, en todos los tiempos, han aprovechado la oportunidad y han creído en Dios. Ellos han visto su gracia y han aceptado su misericordia, siendo conocidos como un remanente escogido por gracia o por favor. Y como dice el versículo 6, «Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra». La palabra obra aquí, en el griego, significa esfuerzo. Y uno de los significados de la palabra gracia es favor. Así que podemos leer: «Y si por favor, ya no es por esfuerzos. De otra manera, el favor ya no es favor. Y si por esfuerzos, ya no es favor. De otra manera, el esfuerzo ya no es esfuerzo». Claramente, Pablo demuestra que Dios siempre se ha reservado un remanente seleccionado o escogido por gracia.
Y en el versículo 7 Pablo dice, ¿qué pues? ¿O qué es lo que quiero decir? Y sigue aclarando que lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos o los seleccionados sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Aquí otra vez tenemos las dos creaciones en evidencia en la historia de la nación. Al final del verso 7 dice, y los demás, del griego los restantes o el remanente que quedó, fueron endurecidos, pero estos son de la vieja creación. Versículo 8 al 10. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiales las espaldas para siempre. Ahora nos preguntamos, ¿cómo fueron ellos endurecidos? ¿Fue esto arbitrario de parte de Dios? De ninguna manera, como dice aclarando Pablo en el versículo 11. La palabra de Dios fue hablada a ellos, y estos rehusaron aceptar la verdad. La luz brilló sobre ellos, pero ellos no se rindieron a su poder. De aquí que el efecto fue el endurecimiento de su corazón y la ceguera de su mente. Sus ojos llegaron a ser pesados y sus oídos insensibles para oír. Dios y su palabra son tan divinamente uno que la obediencia a la verdad es obediencia a Dios y viceversa, la obediencia a Dios es obediencia a la verdad. Ellos no pueden ser separados sin resultados desastrosos. La misma lección nos es dada en el caso de Faraón. En el capítulo 9, Moisés y Aarón, profeta y sacerdote, vinieron a él con la palabra de Dios. Ellos probaron su comisión divina por medio de milagros, pero Faraón rehusó prestar atención a su mandato. Moisés y Aarón fueron tipos de Cristo en su oficio de profeta y sacerdote, apareciendo ante la nación con sus credenciales divinas, pero Israel no prestó atención a sus palabras, así como no lo hizo Faraón. Podemos decir que ellos mostraron su parentesco con el egipcio. Ellos no fueron diferentes que él. Después de toda su educación y medio ambiente, hicieron lo mismo. Como dice en Jeremías capítulo 13, versículo 23, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? ¿Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal? El hombre viejo no puede cambiar su naturaleza, como el etíope no puede cambiar el color de su piel o el leopardo su mancha. Dios no endureció el corazón de Faraón. Él se endureció a sí mismo cuando rehusó rendirse a la palabra de Dios. Los hijos de Israel, la nación escogida, más tarde hicieron la misma cosa, pero algunos de la nación escucharon y prestaron atención a la voz de Dios. Estos son la selección, la nueva creación. En el versículo 11, Pablo pregunta, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Y exclama otra vez, en ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. La lección que aprendemos aquí es que Dios nunca es derrotado. Si un pueblo o individuo no quiere aceptar su oferta de misericordia, otro lo aceptará. Esto no resulta en pérdida para él. Todas las cosas le sirven a él y obran bien para alguien. En el versículo 12 vemos que el fracaso de Israel fue la ganancia de los gentiles. Por su caída la salvación ha venido a nosotros, los gentiles, según la carne. El versículo 12 dice, y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? El argumento de Pablo aquí es que si tales bendiciones vinieron a otros cuando Israel fracasó y fue desechado, con mayor razón serán inmensos los resultados que seguirán a la restauración y plenitud de este pueblo escogido. Como dice Pablo al final del versículo 12, ¿cuánto más su plena restauración? En Números 23, el verso 10, vemos que aún Balaam, hablando de la plena restauración de Israel, se vio obligado a preguntar,
¿quién contará el polvo de Jacob o el número de la cuarta parte de Israel? El verso 13 sigue diciendo, porque a vosotros hablo gentiles. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. La palabra hablo aquí es del griego explicar, porque a ustedes los gentiles les explico, podemos decir. Pablo estaba muy motivado a explicar a los gentiles por dos motivos. Por un lado, como él dice, soy apóstol a los gentiles, por lo cual honro mi ministerio, pero en el versículo 14 muestra otro motivo. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. No solamente los israelitas serán bendecidos y multiplicados, sino que el mundo vendrá a la bendición a través de ellos. Verso 15. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? En Isaías capítulo 66, verso 8 dice, ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Nadie puede imaginar los frutos de justicia que estarán de manifiesto cuando, como declara esta porción de la Escritura, nacerá una nación de una vez. Este será el verdadero, maravilloso, prodigioso y regocijante día de resurrección de Israel como nación. Deuteronomio capítulo 28, verso 13 y el verso 14 leemos, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Israel sea la cabeza y no la cola de las naciones. Este es el lugar que Dios ha dado a este pueblo escogido. Y todas las cosas están en discrepancia mientras ellos estén fuera de su heredad. Nosotros apenas podemos conjeturar la magnitud del refrigerio que vendrá sobre la tierra cuando esto suceda. El verso 16 sigue diciendo, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Como dice en 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, por la provisión de Dios, Israel fue santo, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y aquí dice, si las primicias son santas, es decir, Abraham, Isaac y Jacob, con los 12 patriarcas, quienes fueron divinamente escogidos y dedicados a Dios, ellos fueron santos por causa del llamamiento y elección de Dios. Ellos fueron una nueva creación cuando creyeron en Dios y se rindieron a su llamamiento. Era por la fe, no por su conducta, que ellos fueron nacidos otra vez, así como el caso nuestro. Así la conclusión hecha por Pablo es lógica. Las primicias son santas, también lo es la masa restante del mismo carácter. ¿Qué quiere decir esto? Es la misma verdad que se nos recuerda en Romanos. Israel fue elegido como la nueva creación, no como la vieja creación, y como tal fue santificado por la provisión de Dios. La raíz era santa y así también las ramas. Luego somos enseñados que por causa de incredulidad algunas de estas ramas israelitas fueron quebradas y los gentiles, llamados olivos silvestres, fueron injertados en su lugar y así participantes de la raíz y de la rica savia del olivo, como leemos en el verso 17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Verso 18 dice, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Israel
Es por supuesto el olivo contra el cual los gentiles están avisados a no jactarse, porque los gentiles son deudores a la nación y no la nación a ellos. Sin embargo, esto es exactamente lo que la cristiandad ha hecho. Dice el verso 19, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Los judíos han sido perseguidos, atormentados y afligidos por pueblos llamados cristianos desde aquel entonces hasta nuestros días. Así como lo vemos en la palabra de Dios, Israel es el olivo y los gentiles son solamente una pequeña parte, unas pocas ramas. Estas ramas naturales fueron quebradas por causa de incredulidad y nosotros estamos amonestados, no te ensoberbezcas, sino teme, dice el verso 20. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Note que dice, pero tú por la fe estás en pie. En otras palabras, los gentiles no están en pie porque son mejores que los israelitas. Lo único que puede mantener en pie es la fe, pero tú, dice, por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Este mismo resultado del cual Pablo advierte acontecerá. La cristiandad se ha jactado y ha llegado a estar ensoberbecida. La cristiandad llegó a creer, como lo decían muchos, somos el olivo. La cristiandad ha tomado para sí las promesas hechas a Israel en cuanto a bendiciones terrenas y han desterrado a la nación al olvido. Pero Dios está todavía sobre todo. ¿Y cuán natural es la conclusión que leemos en el versículo 21? Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, dice el verso 21, mucho menos a aquellos quienes contra naturaleza han sido injertados al olivo. Verso 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Note que dice si permaneces en esa bondad. La manera de permanecer en esa bondad es recibiendo a Cristo como su Salvador personal, porque como dice el versículo 21, por la fe estás en pie. El verso 23 sigue diciendo, y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Las ramas que fueron quebradas a causa de incredulidad serán injertadas en su propio olivo otra vez, porque como dice el versículo 23, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar, por supuesto cuando ellos crean su palabra. Note que Pablo no está hablando aquí de los individuos, cuando habla de ramas desgajadas, sino de Israel como nación y de los gentiles como naciones. Ningún creyente individual será quitado del olivo porque ha creído al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que Pablo está diciendo se aplica a los gentiles, las naciones cristianas profesantes, quienes se están jactando de su lugar como los gobernantes del mundo, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti, gentil que no crees, tampoco te perdonará. Verso 21. Israel, el antiguo pueblo, está siendo reunido otra vez en Palestina, donde después de determinado tiempo serán de nuevo injertados en su propio olivo y llegarás a ser cabeza de todas las naciones. Realmente es asombrosa la ceguedad de la cristiandad en su fracaso de reconocer el lugar del judío en el plan de Dios. Los gentiles han denunciado la conducta de Israel en términos perjudiciales y han perseguido al pobre pueblo desechado de Jehová por estos siglos desde su rechazamiento. Pero es más, los gentiles están siguiendo el mismo curso de rebelión que Israel. Como escribió el sabio Salomón hace mucho tiempo, nada hay nuevo debajo del sol. Lo que fue es lo mismo que será. Eclesiastés capítulo 1, versículo 9. Y así es. Los hombres son siempre los mismos. La degeneración es una parte entretejida en la vieja creación.
Como lo vemos en Romanos capítulo 1, después de alejarse de Dios en el tobogán de la idolatría, se le ve al hombre en el versículo 29, dice, estando atestados de toda injusticia, y se agrega en el verso 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Los hombres van degenerándose gradual y rápidamente como por una pendiente con final desastroso, a menos que el Señor los detenga por su misericordia y los vuelva hacia arriba a través de su gracia que los guía hacia Él. Como podemos notar, la única esperanza del hombre está en Dios mismo. Que el Señor bendiga ricamente a cada uno.